¿Qué tal? Les damos la bienvenida a la sintonía de la 10 Capital Radio y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Iniciamos aquí, como cada jornada, a partir de esta hora, el tiempo de la información, el tiempo de este magazine que en tono informativo lanzamos a partir de esta hora en esta sintonía. Si nos escucha de noche, es la redifusión del Espacio de la Mañana. Arrancamos precisamente una nueva semana, la segunda del mes de abril, fin de semana, bueno, pues que ha sido ajetreado políticamente con la celebración de los congresos del PSOE tinerfeño y del de Coalición Canaria a nivel nacional en la isla de Gran Canaria. El primero eligió a Tamara Raya, líder del partido en la isla de Tenerife, y el segundo ratifica la gestión de Fernando Clavijo al frente del partido. Y también, en cierto modo, ante la gestión que hace en el gobierno. Consiguió el 96,83% de los apoyos en dicho congreso. Y sale con la consigna de unir al nacionalismo canario de cara a las elecciones nacionales para seguir o para conseguir más representación parlamentaria, más diputados en el Congreso en Madrid. Y arrancamos precisamente con buen tiempo. La semana pasada hubo algo de lluvia, hubo el viento, como recordarán ustedes, y la semana que se prevé también que vuelvan las lluvias, alguna que otra tormenta también en algunos días. Semana también en la que debe votarse el tan traído y llevado decreto por el que los menas deben ser distribuidos por el territorio nacional español, y donde una vez más el gobierno, a través del ministro canario Ángel Víctor Torres, ha pedido a los diputados canarios del Partido Popular que el jueves día 10, se retraten e incumplan la disciplina de voto de su partido, y continúa echando balones fuera con el fallo del Tribunal Supremo en relación a los inmigrantes solicitantes de asilo en nuestro país, y que se encuentran aquí en Canarias, y que son unos 1.008 según los datos propios del Gobierno de Canarias y del Gobierno central. El fin de semana se celebró la Feria Enorte en Arucas con más de 50.000 visitantes. En deportes, el Canarias de baloncesto gana al Córdoba 95-87, el Dreamland Gran Canaria perdió en Bilbao 96-78 y afronta el partido de la Eurocup del viernes ante el Tel Aviv, que es precisamente el favorito de la BTK, y con la petición de organizaciones canarias para que no juegue ese encuentro en protesta hacia el abuso de Israel sobre Palestina. Una Unión Deportiva Las Palmas también, por otro lado, que perdió en casa contra la Real Sociedad en un nefasto partido, 1-3, y encara una semana en la que su entrenador pende de un hilo, aunque hay voces ya de las últimas horas que afirman que va a seguir adelante. El equipo sigue en esa zona de descenso. El Club Deportivo Tenerife tampoco está más bien, o está mejor. Ganó frente al Gijón 1-3, el sábado recibirá al Burgos y sigue en ese tercer puesto por la cola. Y en relación a la música, el verano nos traerá nada más y nada menos que a Juan Luis Guerra a Canarias, porque el 26 y 27 de julio cierra en Gran Canaria y en Tenerife su gira de verano. Bueno, no cabe duda que es un gran artista y que aquí en Canarias siempre se le quiso mucho, y que vuelve de nuevo porque se le quiere, gusta su música, y de aquí a allá ojalá y llueva café, con lo caro que está. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Y en ese recorrido de la información de carácter general, vamos primero con algunos asuntos de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, porque hace 3 jornadas, el pasado viernes, se desarrollaban una jornada sobre problemáticas de infancia y adolescencia aquí en el archipiélago canario, con ese espacio de debate sobre los retos de la población infanto-juvenil. Ya saben todos que el otro día se ofrecieron los datos concretos que arrojaba el pasado ejercicio, y en cierta medida también enfocando lo que va de año 2025.
los datos concretamente sobre la ayuda al menor, el teléfono del menor, ¿no? El que ha dado los datos que ya dibujábamos el pasado viernes aquí en este espacio. Y lo que les comentaba, que se desarrollaban las jornadas, las primeras en esta ocasión, sobre problemáticas de infancia y adolescencia en Canarias, ese espacio de debate sobre los retos de la población infanto-juvenil. El otro día el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, subrayaba la necesidad de actualizar la formación técnica y especializada de los grupos profesionales que trabajan en la atención de infancia y juventud. La jornada contó con la asistencia de más de 130 profesionales de diferentes ámbitos de actuación, desde el punto de vista de protección hasta el policial. Decía Francisco Candil que en una sociedad en la que nos enfrentamos a diario con nuevos retos en materia de empleo, de participación, de atención a la salud mental, la legislación en el aspecto de la atención y la protección precisamente a estos colectivos más vulnerables, la actualización de conocimientos también y la formación técnica especializada, resulta de vital importancia para las y los profesionales que trabajan justamente con la población infantil y juvenil. El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, decía esto en el acto precisamente de inauguración de esas primeras jornadas sobre problemáticas de infancia y adolescencia en Canarias que se desarrollaban en la capital Gran Canaria. Especialmente después de la pandemia, y que está teniendo una incidencia cada vez más relevante. Cada vez se están dirigiendo más recursos a potenciar todo lo que son redes de apoyos para las familias, detección en los colegios de todos estos fenómenos de bullying, violencia, de los que estábamos hablando, que probablemente en muchos casos tengan una relación directa con los problemas de salud mental. Y luego es verdad que a nivel de los servicios sanitarios se están creando cada vez más unidades o potenciando todas las unidades de salud mental, con refuerzos en el ámbito de psicólogos, Aquí hay una... Bueno, hablaba Francisco Candil de esos aspectos que les citaba a ustedes. Por cierto, Canarias refuerza el compromiso con la erradicación de la violencia en el deporte infantil y juvenil. La Consejería de Bienestar Social así lo publica. Concretamente, su máxima responsable, Candelaria Delgado, explicaba en comisión parlamentaria las medidas impulsadas por su departamento dentro del proyecto denominado Canarias, entorno seguro, dirigido a formar parte y prevenir violencia en el citado, en el deporte en general. La violencia en el deporte es un asunto que nos preocupa y sobre todo cuando afecta a los menores de edad. Una cuestión de la que le interpelaba precisamente la diputada canaria Vidina Espino. Un entorno donde tenga cabida la agresión, el abuso o el miedo. Pero la realidad es que en Canarias, como en otros lugares de España y del resto del mundo, pues hemos sido testigos de esos episodios de violencia en el deporte. Hace solo unos meses, durante un partido de fútbol regional en Gran Canaria... Bueno, ilustraba en cierta medida la pregunta, medidas para prevenir la violencia en el deporte en las categorías en las que participan menores de edad, y la consejera pues esgrimía los detalles de lo que está haciendo el gobierno. Esta consejería, en concreto desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, también desde el área de juventud, hemos estado trabajando conjuntamente con las diferentes acciones del Gobierno, tanto en materia de educativa, o sea, la Consejería de Educación como la Consejería de Universidades, para trabajar todo el objetivo de prevenir esa violencia en el deporte en aquellas categorías en las que participen menores de edad. Que es un tema de suma importancia porque el deporte no solo es una herramienta fundamental para el desarrollo físico y emocional de nuestros niños y niñas y adolescentes, sino que entre todos debemos garantizar que se desarrolle en un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato. Desde el Gobierno de Canarias estamos plenamente comprometidos con la protección de la infancia y la adolescencia en todos los ámbitos, y el deportivo no es una excepción. En este sentido, debemos destacar que la implementación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, la LOPIVI, ha supuesto un avance significativo en la creación de esos entornos seguros para nuestros menores.
porque dicha norma establece esa obligatoriedad de que las entidades deportivas cuenten con protocolos de actuación frente a la violencia, además de otras medidas como la designación de esa figura del delegado o delegada de protección en los clubes y organizaciones deportivas que ustedes también mencionaban. En consonancia con esta normativa, dentro de la estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, desde el Gobierno de Canarias hemos puesto en marcha diversas iniciativas que refuerzan ese compromiso en nuestra comunidad autónoma con la erradicación de la violencia en el deporte infantil y juvenil. Una de las más destacadas es el proyecto Canarias Entorno Seguro, que estamos haciendo realidad. Bueno, explicaciones en esa comisión en el Parlamento de Canarias con respecto a las medidas para prevenir la violencia en el deporte, en las categorías en las que participan los menores. Y ahí está el Gobierno, tal y como indicaba la propia consejera, intentando que, bueno, pues se implementen medidas precisamente para que esto no sea, bueno, pues una realidad prácticamente en cada ocasión que hay deporte y el deporte y la violencia queden separados. También le preguntaba la diputada socialista Elena Mañez concretamente sobre el grado de cumplimiento de la creación de los centros de crisis de 24 horas para las víctimas de violencia sexual. Una pregunta que le hacía, como decíamos, Elena Mañez del PSOE. Consejera, en febrero, hace un par de meses, anunció que estaba ultimando ya la apertura de los centros de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y que además estaba ultimando la compra de 2 inmuebles en La Palma y Lanzarote. Lo cierto es que a día de hoy, señora consejera, somos la única comunidad autónoma que no ha abierto al menos un centro. Todas, salvo Ceuta y Canarias, han abierto al menos uno de los centros que estaban comprometidos. Y Canarias es la única comunidad autónoma que no ha abierto ninguno de los centros. Bueno, aprovechaba también para recordarle a la consejera que había incumplimientos por parte del Gobierno de Canarias. Pero escuchamos la respuesta a la pregunta concreta que le hacía desde el PSOE. Hacerlo ahora porque ya hemos finalizado la compra de los 5 inmuebles, ya se ha completado la compra del inmueble de La Palma y de Lanzarote, y sigue habiendo un compromiso ineludible de esta administración con la protección y el apoyo integral a las mujeres que sufren violencia machista, y que dentro del marco de los fondos Next Generation, de los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, hemos podido comprar todas esas infraestructuras. También se ha garantizado la contratación de personal especializado. Y estamos ahora con el equipamiento de los centros y también preparando todo el tema de la campaña de difusión del servicio. Para asegurar la correcta ejecución de los fondos europeos y cumplimiento de los plazos establecidos, solicitábamos esa ampliación del plazo. Esta comunidad autónoma y otras comunidades autónomas. En conclusión, la consejera informaba en esa comisión parlamentaria que Canarias va a contar en junio con 5 centros de crisis de 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual. La consejera detallaba que ya se han comprado esos 5 inmuebles y que están ubicados en las islas de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, en la isla de Lanzarote, en la isla de Fuerteventura y en la isla de La Palma, y que en la actualidad se están ultimando los últimos trámites para proceder a su apertura. Así se están acometiendo también obras de accesibilidad y seguridad que requiere precisamente la normativa, y que se están gestionando los contratos necesarios para el equipamiento. La contratación y la formación del personal y la difusión del servicio, decía esta, ya hemos seleccionado el personal y es necesario para cada isla, y también se ha culminado con unos cursos de formación especializada, lo que permitirá ofrecer una atención integral y profesional a las mujeres usuarias en este servicio, aseguraba Candelaria Delgado. Con estos centros para atender a aquellas mujeres. Le volvía a responder la diputada del PSOE con respecto a esa misma cuestión, pero ahí quedó respondida ese asunto.
Y hablando del PSOE, vamos a pasar justamente a lo que dijo el ministro este fin de semana, Ángel Víctor Torres, que ha estado por aquí por el archipiélago canario. Ángel Víctor Torres hablaba justamente sobre el reparto de los menores, porque sobre ello se le preguntaba una y otra vez que se tiene la oportunidad, y después de todo lo que acontece y a la espera de que esta semana salga adelante en el Congreso de los Diputados la aprobación de el decreto ley que obliga a la distribución de los menores no acompañados a los MENAS desde Canarias hacia el resto del territorio peninsular. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos asuntos absolutamente distintos. Por un lado tenemos un fallo del Tribunal Supremo que dice que los menores que solicitan protección internacional, derecho a asilo, pasen al Sistema Nacional de Acogida en colaboración y cooperación con el Gobierno de Canarias. Y nos hemos sentado con el Gobierno de Canarias, con el presidente, en esa voluntad de colaboración y de cooperación. Y además, añado, en muestra de esa colaboración y cooperación hemos retirado un recurso que ha presentado la abogacía, que lo hace por norma ante cualquier fallo que vaya invadiendo supuestamente competencias del Gobierno de España. Y lo otro no tiene nada que ver con lo primero, lo otro es una votación en el Pleno del Congreso después de un año y pico de trabajo, no de un fallo, sino de un año y pico de trabajo, para que los grupos ya parlamentarios digan definitivamente si están a favor o no. ¿Quiénes están intentando confundir a la opinión pública? Fundamentalmente el Partido Popular. Y si alguna otra formación política también lo intenta hacer, es que hay otras voluntades que ya desconozco. Porque el Partido Popular lo que tiene que hacer es votar sí el próximo jueves. Y el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias nos pondremos de acuerdo en cómo responder a los menores que han solicitado asilo internacional. Son dos cosas distintas. El retrato verdadero y la prueba del algodón en la política se decide cuando se vota. Y cuando se vota ya no se puede votar de nuevo. Por tanto, si el Partido Popular y el Partido Popular de Canarias y los 6 diputados del Partido Popular de Canarias el próximo jueves votan no, dejarán claro que no querían una solución para los menores en nuestra tierra, ¿no? Pues mucho me temo que eso es lo que va a suceder, porque no veo yo a los diputados del PP de Canarias votando distinto a los diputados del PP a nivel nacional, solo que la cuestión es que este decreto va supuestamente a salir adelante con los votos de los socios del gobierno en el Parlamento. Y habló también sobre el pacto de coalición canaria con Vox en ayuntamientos de la isla de Tenerife, porque el ministro participó justamente en un congreso este fin de semana que se ha desarrollado en la isla de Tenerife. Escuchamos a Ángel Víctor Torres. Primero, es que nuestra formación política no tiene nada que compartir con la ultraderecha, que está en contra de los estatutos de autonomía, que está en contra del descentralismo, que está en contra del régimen económico y fiscal, y que cuando se le habla, por ejemplo, de inmigración y de menores, es decir, de niños y niñas que tienen 10, 5 o 15 años, pero el color de su piel es negra, lo que dice Vox es que o se devuelven a sus países, cosa que es imposible, o que se queden en Canarias. Por lo tanto, ellos votarán que no el próximo jueves. No tenemos nada que ver con ello. Lo lamentable es que haya partidos nacionalistas que sí tengan que ver con ellos y que son capaces de llegar a acuerdos para sacar de las alcaldías a alcaldesas socialistas. Y eso claramente lo dirijo a Coalición Canaria, su máximo responsable, que fue capaz de decir que ellos no pactarían con Vox, pero para acceder al poder son capaces de sí pactar con Vox en las corporaciones locales. El PP tendrá que hacérselo ver, porque en esa desesperación que tiene el señor Feijóo de ver que no es presidente, porque la mayoría parlamentaria ha optado por justamente lo que los españoles quisieron, y es que nos pusiéramos de acuerdo, es capaz de abrazar las tesis de Vox. Él sabrá. Ha aceptado las tesis de Vox del negacionismo climático, de ir contra la ciencia y de secundar también posturas que van contra los derechos humanos, como hemos visto, para sacar los presupuestos en la Comunidad de Valencia o en Aragón. Creo que es una deriva que llevará por delante el que el Partido Popular cada vez tenga menos apoyo social. Lo tengo absolutamente claro. Y en ese sentido yo lamento que se diga una cosa y se haga lo contrario, porque es Coalición Canaria quien ha querido pactar con Vox para sacar al PSOE de las alcaldías. Bueno,
palabras, como decíamos, de Ángel Víctor Torres, en cierta medida en ese marco, ¿no? En el que le preguntaban, hablando de las relaciones de Coalición Canaria con Vox. El PSOE celebraba el 18º Congreso en la isla de Tenerife y allí fue donde hacía las valoraciones Ángel Víctor Torres, haciendo referencia justamente a lo que allí se trataba. Un congreso que se desarrollaba en el Hotel Barceló Tenerife, San Miguel de Abona, en el sur de la isla de Tenerife, y que justamente en la tarde justamente del sábado era cuando estuvo presente, como digo, y hacían declaraciones Ángel Víctor Torres y también Tamara Raya, que al final clausuraban, como digo, este congreso. Una comisión ejecutiva del PSOE en Tenerife aprobaba este sábado con el 83,5% de los votos de los delegados participantes en el 18 Congreso Insular. La clausura de ese 18 Congreso del PSOE de Tenerife y, como les decía, intervención de Ángel Víctor Torres ante los medios y también el de Tamara Raya. Dar la enhorabuena a Tamara Raya, nuestra nueva secretaria del Partido Socialista en la isla de Tenerife. También agradecer a Esther Peña que esté hoy acompañándonos aquí en Canarias y también desear toda la suerte al nuevo equipo que acompañará a Tamara con el objetivo, tras el trabajo de Pedro Martín, de volver a ganar las elecciones en la isla de Tenerife. El Partido Socialista de Canarias tiene en esta isla un baluarte absoluto, no solamente porque es la isla con más población, sino ahí están los resultados locales, los resultados también insulares y los magníficos resultados que tuvimos en las autonómicas y en las generales. Estamos hablando de unos resultados históricos que ha demostrado que el Partido Socialista es la fuerza más apoyada en la isla de Tenerife. Estoy convencido que así va a ser en los próximos comicios. Y también en un momento importante porque nos acercamos ya al mediador de la legislatura. Estamos muy cerca de llegar a los 2 años de los nuevos gobiernos, tanto del gobierno de España como del gobierno de Canarias. Y creo que es el momento también de hacer balance, ¿no? Después de casi 2 años, dentro de pocos meses del gobierno de España, un gobierno que decían que iba a ser un gobierno efímero, un gobierno que no tendría capacidad de aguante, sin embargo, ahí sigue el gobierno. Hablando Ángel Víctor Torres, como decíamos, en la isla de Tenerife. Nos tenemos que ir a la pausa, ahora seguiremos con Ángel Víctor Torres y con Tamara Raya, escuchándoles, bueno, pues después de la celebración de la elección de Tamara Raya como secretaria insular del PSOE aquí en la isla de Tenerife, y digo que tras la pausa volvemos con todas y todos ustedes a este tiempo de radio, aquí en la sintonía de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en Gran Canaria. Esto es Archipiélago Directo. Volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético.
Nuestro correo electrónico es electroaguirre@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922-263-703. Electroaguirre, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Capital Radio. Regresamos con las informaciones, regresamos con las noticias, con la programación, con el espacio Archipiélago Directo y seguimos aquí en la sintonía de la 10 Capital Radio y en simultáneo con Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Estábamos diciendo antes que en clave política se desarrollaba el Congreso Insular de la isla de Tenerife. Hace algunas semanas se celebraba justamente también en la isla de Tenerife el Congreso del PSOE de Canarias y hablaba Ángel Víctor Torres pues de ese recorrido que ha tenido el partido a nivel insular y a nivel también regional. En esta ocasión se fueron al sur de la isla a desarrollar este encuentro, como ya pues hicieron con los otros también congresos. El Congreso de Canarias más exactamente. Bueno, pues este 18 Congreso dio el apoyo en un 83,5% de los votos de los delegados participantes en el 18 Congreso Insular, que, pues al final Tamara Raya es la líder insular, como digo, en la isla de Tenerife de esta formación política. Estábamos escuchando a Ángel Víctor Torres hacer ese recorrido, seguimos oyéndole un poquito y luego a Tamara Raya. El salario mínimo interprofesional, tomando decisiones para reducir la jornada laboral, siendo la locomotora económica de Europa sin ninguna duda, con los mejores datos en empleo y el menor dato de desempleo en los últimos 12 años y siendo en estos momentos un pilar fundamental, un puntal básico de la defensa de los derechos humanos y de las políticas progresistas, no solamente en la Unión Europea, sino en todo el mundo global. Y junto a ello ilustrándonos, recordándonos el ministro del PSOE con esos datos, ¿no? Que entiende que el gobierno pues ha conseguido, pues por ejemplo, eso, que se descienda el nivel de desempleo en el archipiélago canario. Yo creo que hablaba más de España. Ahora sí que escuchamos a la líder tinerfeña, como digo, Tamara Raya. Secretario General y Ministro Ángel Víctor Torres y la portavoz de la Ejecutiva Federal y amiga Esther Peña. Hoy iniciamos una nueva etapa, lo hacemos con muchas ganas, con muchísima ilusión, pero sin perder de vista ni la perspectiva de los grandes retos que tiene esta isla. Por lo tanto, se comienza un periodo en el que tendremos que hablar de eso que le preocupa realmente a la gente. Hablaremos de vivienda, hablaremos de movilidad, hablaremos del sector sociosanitario, hablaremos de la depuración de aguas, hablaremos de muchas cosas, pero también hablaremos de algo que para mí como secretaria general es muy, muy importante. Hablaremos de la organización, de los compañeros y compañeras y de esos valores que siempre nos han representado. Porque escuchando estos días a las organizaciones sindicales nos mandaban un mensaje alto y claro: la amenaza está ahí, la amenaza es real. Ha llegado la ultraderecha. Bueno, pues en clave política, como decíamos, Tamara Raya, nueva secretaria insular en la isla de Tenerife. Por cierto, el ministro Torres estuvo el día antes, el viernes pasado,
en una reunión en la isla del Hierro para hablar con las administraciones locales en relación a la situación migratoria precisamente de la isla. Vamos a ver si podemos escuchar a Ángel Víctor Torres haciendo referencia justamente a este aspecto de esa reunión del pasado Estamos viernes. en una reunión de trabajo que continuaremos en el día de hoy visitando los lugares donde están las pateras y cayucos que llegan a la Restinga, y junto a los alcaldes de los 3 municipios y el presidente del Cabildo, y conmigo también el secretario de Política Territorial del Gobierno de España. Y volvemos a la Isla del Hierro porque aquí estuvimos en su momento a finales del año 23 y nos comprometimos en que pondríamos las partidas económicas desde el Gobierno de España para deshuesar los cayucos y pateras que llegaran a la Isla del Hierro, ¿no? En el sentido de decir que se ha hecho el trabajo, se sigue haciendo el trabajo. Bueno, pues hablando en la Isla del Hierro con respecto a esa situación, pues por ejemplo de los cayucos, ¿no?, que se prometió en su día que se desguazarían, que se quitarían de ahí del lugar. Lo que pasa es que han sucedido pues todo lo que ha sucedido, que han seguido viniendo y se han seguido amontonando en aquel lugar. Bueno, pues parece ser que se procede ahora a retirarlos del lugar. Seguimos escuchando a Ángel Víctor Torres brevemente desde allí, desde la Isla del Hierro. Hablaba, en este caso es la grabación de ese entonces, del viernes pasado. 2 días, el que se apruebe, se convalide el próximo jueves el Real Decreto Ley de los Menores. Bueno, pues hablaba de los menores también, porque ya digo que cada vez que los medios se encontraban con pues evidentemente había que preguntarle por esta cuestión que todavía está pendiente pues de solventar. Y otro congreso, el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, defendió el sábado una Canarias unida que haga avanzar a esta tierra durante el 8º Congreso Nacional de los Nacionalistas Canarios, en el que el líder fue renovó el apoyo de su gente, de la gente de esta formación política. El líder de los nacionalistas apuntaba durante su intervención el pasado, como digo, sábado. Ayer era proclamado, como digo, a mediodía, mañana a mediodía, en la capital Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, donde eligieron desarrollar este 8º Congreso Nacional de los Nacionalistas Canarios, pues que nadie va a defender mejor a Canarias que los propios canarios y Canarias, apuntando al nacionalismo canario como un pilar de conformidad e identidad. Fernando Clavijo agradeció a las bases de la organización por haber mantenido viva la llama de esta organización, como bien decía, en este congreso, como digo, que se desarrollaba en la isla de Gran Canaria. A ver si podemos escuchar un poquito al renovado secretario de esta formación política, Fernando Clavijo. Estado haciendo durante los últimos 4 años y medio, con las distintas elecciones, pues se nos ha ido retrasando un poco el Congreso, porque, en fin, Pedro Sánchez solo le daba por convocar elecciones y se ha dilatado un poquito más de lo que por estatutos le correspondía. Y desde luego, hoy aquí, con un partido que hace su 8º Congreso, con un partido que surgió de la configuración de las agrupaciones insulares que tenemos por distintos Canarias y que durante toda su etapa pues siempre se mantuvo en la presidencia del Gobierno de Canarias. Cuando esta organización y esta dirección cogió el partido fue en el año 2020, noviembre, y estábamos en la oposición. Y estábamos en la oposición porque, como bien ha dicho David, frente a los intereses generales de Canarias, frente a la ideología, frente a la actitud constructiva para dejar una tierra mejor, había una consigna de absolutamente todos los partidos políticos que se presentaron a esas elecciones. Bueno, esto era el sábado. El domingo, concretamente, que fue cuando se cerró el Congreso, tuvo oportunidad de participar los diferentes, digamos, niveles de la formación política y, por tanto, bueno, pues también ahí se dijeron cosas. Vamos a empezar por las palabras de Pablo Rodríguez, que es el dirigente máximo de esta formación política en la isla de Gran Canaria. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Eso somos nosotros y eso es un motivo de orgullo. Y hoy lo que quiero, vamos a tener un debate, primero ahora el informe de gestión, luego por la tarde las comisiones, las ponencias, mañana seguirá el Congreso, pero en cada uno de esos minutos lo que tenemos que estar es orgullosos de pertenecer a Coalición Canaria. Bienvenido, bienvenida, también disfruten de las palmas de Gran Canaria y de la isla. Un saludo.
Bueno, pues él le daba la bienvenida a la gente a la isla de Gran Canaria. Y quien también hacía referencia a este congreso, como decíamos, era David Toledo, luego de escuchar las palabras de el renovado, mejor dicho, Clavijo, renovado como secretario de esta formación, secretario general de la formación política Coalición Canaria en Canarias. Escuchamos a David Toledo. Congreso Nacional, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fortaleza, con una fortaleza del trabajo en equipo hecho durante estos últimos 4 años. La jornada va a ser intensa, sobre todo porque vamos a hablar de los problemas que hemos detectado en Canarias y de las soluciones que tenemos para ellos. Hay 3 ponencias de resolución importantísimas, la primera la de los estatutos, la segunda sostenibilidad y la tercera la de identidad. Y también hay 9 propuestas de resolución. Hemos recibido en torno a 290 enmiendas y debo de agradecer el trabajo del debate previo a los compromisarios, a los 329 compromisarios, a las 8 islas, a Venezuela, Argentina y Uruguay como organizaciones en el exterior por el magnífico trabajo de estos últimos 6 meses afrontando con respeto, con orgullo y con mucho cariño esta organización política. De aquí saldrán los marcos conceptuales renovados de una organización política que ya tiene 32 años y que se toma las cosas muy serias. David Toledo, secretario de organización de Coalición Canaria, que vuelve también a renovar en su puesto, en esa formación política. Bueno, pues quedan atrás el Congreso del PSOE en la isla de Tenerife y el Congreso de Coalición Canaria aquí en el archipiélago canario, que eligieron islas distintas para el desarrollo del mismo, y que en este caso la formación política Coalición Canaria, con unas pretensiones, ¿no? Las de llegar a acuerdos con el nacionalismo en general de un lado y de otro, de izquierda y de derecha, en el archipiélago canario, para tratar de conseguir el máximo número de representantes en las elecciones, que bueno, si se celebran, que bromas aparte, deben desarrollarse en el 2027, elecciones generales, pues quieren conseguir mayor número de diputados representantes de Canarias en el Congreso. Es lo que en cierta medida pretendía en la jornada de ayer, lo comentaban desde esta formación política y lo también esgrimía en su discurso final el secretario general Fernando Clavijo. Un congreso en el que el secretario nacional de Coalición Canaria salía elegido con ese casi 97% de los votos del Congreso, y donde hubieron invitados de todos los partidos. Del recién formado y escindido de Nueva Canaria en la isla de Gran Canaria, y que todavía, bueno, pues no conocemos su nombre definitivo, Óscar Hernández, su portavoz, alcalde de la villa de Agüime, decía esto. En general, todos los nacionalistas aspiramos a una fuerza importante unida en Canarias, pero eso es una versión que no tiene nada que ver con la presencia hoy aquí. Bueno, había sido invitado a este congreso en la capital Gran Canaria de Coalición Canaria en la jornada de ayer, y quien tuvo que salir a aclarar que el acuerdo que había establecido en su día con Coalición Canaria seguía en vigor fue la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, a la que algunos medios de comunicación daban por situada fuera precisamente de ese acuerdo, ¿no? Desde Coalición Canaria se apresuraron a indicar que Onalia Bueno no se podía marchar de Coalición Canaria porque nunca había estado en esta formación política. Lo que había era un acuerdo con Juntos por Mogán, que es el partido de Onalia Bueno, que se ha aclarado en ese sentido, que no va ni mucho menos a estar fuera del acuerdo que tiene establecido con Coalición Canaria hasta las próximas elecciones. Es lo que también aclaraban en ese sentido. Escuchamos lo que dijo al respecto David Toledo, que es secretario nacional de organización de esta formación política, Coalición Canaria. Onalia Buena no es una afiliada de Coalición Canaria. No hay marcha porque no es una afiliada de Coalición Canaria. Onalia Bueno es una secretaria ejecutiva, como tenemos pactos con distintas organizaciones, por ejemplo con la agrupación de Reña Independiente, también es un pacto de colaboración, o aquí en Gran Canaria hay muchos pactos de colaboración. La Fortaleza, por ejemplo, también es otro pacto de colaboración, pero nadie se puede ir de Coalición Canaria si no es afiliado. Por lo tanto, no sé de dónde sale ese rumor, pero lo desconozco. No, creo que es un rumor infundado, eso no es cierto.
Y nos vamos a ir con cosas del gobierno de Canarias, porque en la jornada de antes de ayer el vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, habló también sobre lo que hemos escuchado hablar al ministro y sobre lo que ha venido hablando el presidente del gobierno de Canarias en los últimos tiempos, que es concretamente sobre el reparto de los menores. Vamos a escuchar a Manuel Domínguez. Hemos visto hace ya más de un año que el gobierno central tenía que tutelar a estos menores no acompañados, tenía que hacerse cargo de todos estos niños, más de 1000 niños malienses principalmente, que tienen derecho a asilo político, y ha tenido que ser la justicia quien les obligue a tomar esta decisión. Lamentablemente nos han hecho sufrir a los canarios durante mucho tiempo de manera innecesaria. Y ahora, si no estamos atentos, si desde el gobierno no presionamos, si desde el gobierno no advertimos y si los medios de comunicación no hubiesen hecho su tarea como han hecho, y yo aplaudo, pues hoy estaríamos otra vez ante una acción en contra de Canarias, en contra de estos menores por parte del Estado. Pero bueno, hemos estado atentos, tanto unos como otros, y hemos conseguido que haya rectificación por parte del Estado. Y creo que nunca antes yo podía celebrar tanto un cambio de opinión de Pedro Sánchez como la que ha hecho en este momento. Bueno, pues lo cierto es que no responde a la pregunta de si los diputados canarios del Partido Popular van a votar en relación a lo acordado por el resto de las fuerzas políticas para poder aprobar ese decreto. Que no tiene explicación alguna. Bueno, tiene solo aquella explicación que yo llevo advirtiendo desde hace tiempo: conseguir enfrentar a la sociedad, conseguir enfrentar a las comunidades autónomas, conseguir enfrentar a los partidos políticos y de camino, si es posible, pues romper el pacto en Canarias, algo que no han conseguido, si bien sí han cumplido con el resto de objetivos. Bueno, pues eso es lo que decía. Por cierto, el vicepresidente del gobierno de Canarias inauguraba justamente en la pirámide de Arona, en la playa de las Américas, que escogía el pasado sábado la segunda edición de lo que conocemos como Supernova, el Congreso Insular del Comercio y Apoyo a la Empresa, que contó con la participación de más de 900 inscritos vinculados a la actividad comercial empresarial de la isla de Tenerife, organizada por la Consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa, que dirige Manuel Domínguez, y en colaboración precisamente con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la isla de Tenerife. El acto contó con la presencia, como digo, del vicepresidente canario, y aseguraba en este lugar que esta segunda edición de Supernova llega justamente en un momento importante para el comercio, ya que en Canarias tiene unos niveles de conocimiento del 5,2% por encima de la media nacional, generando en el 2024 169.000 empleos, a lo que agregó también que se trata de un sector de gran importancia en la economía canaria, ya que este tipo de eventos invita al sector empresarial a propiciar elementos tan importantes como la innovación o el emprendimiento. Manuel Domínguez. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y cada uno en la que se encuentran los medios. Es verdad que Supernova, en su segunda edición, llega en un momento importante para el comercio en Canarias. El comercio en Canarias hoy está en un crecimiento por encima de la media nacional, en un 5,2%, y ha sido capaz de generar en el año 2024 169.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, tenemos que reconocer la importancia que tiene en la economía canaria el comercio. Y eventos como los que celebra de la mano el Cabildo de Tenerife con los jóvenes empresarios son para aplaudir. ¿Y por qué? Pues porque invitan al sector empresarial a fomentar, a desarrollarse y sobre todo a algo que hoy en día es importantísimo para mejorar la productividad, que es la innovación. Y en esa innovación es donde queremos encontrar los esfuerzos desde el Gobierno, con los cabildos y con los ayuntamientos. Por lo tanto, agradezco muy sinceramente la celebración de este encuentro, en donde también se va a potenciar el desarrollo de la emprendeduría. Bueno, Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, y quien también estuvo fue el vicepresidente, pero del Cabildo de la isla de Tenerife, que es Lope Afonso, que decía que este congreso desarrollado el sábado en la isla, en Pirámides de Güímar, en su primera edición, decía con un formato disruptivo e innovador, y en esta edición se ha conseguido captar la atención de muchos emprendedores y empresarios, hasta el punto de ver cómo este auditorio se llena completamente. En esta jornada se aborda
abordaron también diferentes cuestiones, desde el reto de impulsar una nueva empresa hasta los problemas que provoca la coyuntura económica actual. López Afonso. Solidaridad, un evento que se quiere parecer a los empresarios, que arriesgó en primera edición como un formato disruptivo, innovador, y que ha conseguido captar realmente la atención de muchos emprendedores y empresarios hasta el punto de ver cómo este auditorio se llena completamente hasta la bandera. Y es porque es capaz de hablar de todo, de los problemas de la coyuntura, pero también de los problemas estructurales que tiene un emprendedor cuando quiere abordar el reto de asumir una empresa. Y por tanto, hoy el día arrancará con una ponencia magistral, pero a lo largo de la jornada podemos abordar cada uno de los aspectos que tienen que ver con el día a día de un emprendedor, de un empresario, desde la fiscalidad hasta los retos de futuro, cómo vender en el exterior, la política fiscal, los aranceles. En definitiva, todo lo que tiene que ver cuando un empresario abre la verja, abre la puerta de su establecimiento y cómo tiene que llegar a final de mes para poder pagar sus obligaciones, nóminas, proveedores y seguir adelante con su actividad. Un reto apasionante, pero que en Tenerife estamos dispuestos a hacerlo y hacerlo además también de la mano de la Administración para que oferta pública y oferta privada seamos capaces de casar con todo aquello que pide el visitante que tiene Tenerife. También hay que decir de la vicepresidencia o de la consejería de este ámbito, de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Se publicaba esta semana pasada las 2 convocatorias de subvenciones para regeneración y dinamización de áreas industriales y modernización y diversificación del sector industrial por valor de 10 millones de euros. Ambas subvenciones tienen como finalidad fomentar la competitividad del sector industrial en Canarias y activar también la regeneración de las áreas industriales en el archipiélago canario. El Boletín Oficial del Canarias ha publicado esta semana esas 2 convocatorias de subvenciones para la regeneración y dinamización de las áreas industriales y modernización y digitalización del sector, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manolo Domínguez, destacaba esa apuesta del Gobierno por aumentar la competitividad del tejido industrial de las islas, fomentando ese modelo industrial moderno y respetuoso con el medio ambiente. Bueno, por cierto, el vicepresidente canario será quien quien presida este lunes, ya lo está haciendo esta mañana, la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias que se tiene que celebrar. Se está celebrando, como digo, en la mañana de este lunes, y de lo que, ofrecerán con posterioridad en la rueda de prensa posterior todos los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de Canarias, aquí en el archipiélago. Pero bueno, destaca ese detalle, ¿no?, que es concretamente que el presidente está fuera y el vicepresidente es quien, en este caso, presidirá la celebración del Consejo de Gobierno de Canarias. No es la primera ocasión que lo hace. Y nos vamos a quedar justamente con más noticias del Gobierno de Canarias. En esta ocasión lo vamos a hacer hablándoles de sanidad, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, brevemente, algunas de sus notas, entre otras, por ejemplo, que va a tratar esta semana de fomentar también la hemodonación, porque se continúa promocionando la donación de sangre en el archipiélago durante toda esta semana. Los equipos de extracción están en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con la idea de que, concienciar a la gente de que es importante donar sangre. Canarias también pide al Ministerio que los colegios oficiales de médicos, psicología y trabajo social formen parte de la comisión técnica del Plan de Salud Mental. La consejera Esther Monzón del Gobierno de Canarias, la consejera de Sanidad, pidió al Ministerio de Sanidad durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, celebrado el pasado viernes también en Toledo, que los colegios oficiales de estas ramas formen parte también de la comisión encargada del Plan de Acción de Salud Mental 25-27, aprobado en la sesión precisamente de este consejo que se desarrollaba el viernes pasado en Toledo, como decía. Sanidad también se unió a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, recordando la importancia de los hábitos saludables. Lo hace en este día,
justamente Día Mundial de la Salud. Estamos en 7 de abril y este es el día que se conmemora. La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha recordado que cambiar hábitos perjudiciales por hábitos saludables contribuye también a mejorar la salud y el bienestar. Para conmemorar esta fecha, Salud Pública desarrolla una campaña enfocada a la promoción de los hábitos de vida saludable con el objetivo de concienciar sobre los beneficios de adoptar un estilo de vida sano, y es lo que, bueno, pues esta campaña en definitiva fomenta. Hemodonación, que ya se celebraba la semana pasada en un centro de enseñanza infantil y primaria denominado Gran Canaria, llamado Gran Canaria, y que, bueno, pues colaboraban precisamente en una actividad solidaria sobre la donación de sangre. Todo esto, como digo, en el pasado viernes. Y el área de salud de Fuerteventura impulsa una guía de buenas prácticas de enfermería para el cuidado de la diabetes, otra patología sumamente importante, y el Servicio Canario de la Salud, que presentó en un Congreso Nacional sus herramientas, proyectos y propuestas tecnológicas. En este caso, Esther Monzón puso en valor en Inforsalud 2025 las ventajas del visor de la historia clínica unificada, y de la que creo que ya le hablábamos en los pasados días, que había hecho referencia esta consejera de aquí, de Sanidad de Canarias. Desde la Consejería de Educación se nos indica que el pasado sábado más de 200 gimnastas se dieron cita en la final regional de los campeonatos de Canarias de edad escolar, con récord de participación. La cita reunió el sábado pasado en el municipio tinerfeño de Los Realejos a una treintena de clubes de la isla anfitriona, Gran Canaria, Lanzarote, y de la isla también de La Palma. Y el consejero Poli Suárez destacaba la importancia de la solidaridad, de construir una educación rica en valores y en conocimiento. El consejero asistió el viernes pasado a la jornada solidaria del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Gran Canaria, con la participación de 800 estudiantes, docentes y familiares en una carrera a beneficio de la Fundación Canaria Irichen. Esto decía Poli Suárez. Yo quiero felicitar a todo su equipo, a la comunidad educativa de SEI Gran Canaria, por dar un ejemplo de solidaridad, por celebrar esta jornada, pero no hoy solo, sino también trabajar durante todo el curso escolar, pues lo que significa la solidaridad. Y ya lo decía también en mi intervención, tenemos que tender la mano a aquellos que lo necesitan, tenemos que tender la mano al que está a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Tender siempre la mano, decía el consejero de Educación. El Gobierno de Canarias reanudó el viernes las clases presenciales en toda Canarias, como recordarán, después de ese paro en algunas de las islas por la tormenta, y destacaba, por cierto, también Poli Suárez la convivencia e inclusión como valores esenciales en la educación impartida en el Instituto de Enseñanza Secundaria Simón Pérez. Fue durante el acto conmemorativo precisamente del 40 aniversario de este centro, que está ubicado en un polígono popular de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Cruz de Piedra. Cuenta con el distintivo Escuela Embajadora en el Parlamento Europeo y participa en Erasmus+, así como en la Red Canaria de Centros para la Renovación, para la Innovación y la Calidad de Aprendizaje Sostenible. Brevemente escuchamos de nuevo al consejero. Años que celebra el IE Simón Pérez, un centro referente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un centro que trabaja la igualdad, que trabaja la diversidad, que trabaja también pues la integración en el barrio. Es un centro además que la vecindad le tiene pues todo, es mucho cariño porque... Bueno, el barrio quiere y mucho al IES Simón Pérez, perdón. Se me fue la mente a otro lugar. Nada más, hasta aquí llegamos con esta primera parte de Archipiélago Directo en la jornada de hoy. Despedimos a los oyentes de la 10, Capital Radio, y seguimos con los oyentes de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Hasta este martes a las 11:05 de nuevo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio.